Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre economía y sobre libertad financiera. Os daremos un par de consejos y hablaremos de nuestra experiencia personal sobre el tema. No es un tema que dominemos ni mucho, pero hemos indagado un poco en los temas y hemos preparado un pequeño script para así irnos guiando en un tema que no es que dominemos, pero bueno, le daremos uso personal, digamos, sacaremos anécdotas. Vamos a hablar principalmente sobre finanzas personales, que es lo que más tocamos cada uno en su día a día y cotidianamente. Y vamos a hablar un poquito de ahorro, de gastos, de inversión, un poquito cómo lo planteamos nosotros personalmente. Y podemos empezar por lo que es la inteligencia financiera. La inteligencia financiera es la capacidad de tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Al final, el dinero hay mucha gente que lo considera una energía, un poder que está en tus manos y tienes que saber dirigir esa energía o ese dinero hacia el lugar indicado. Tienes que saber ahorrar, tienes que saber los gastos que tienes y tienes que, por supuesto, saber invertir para poner a trabajar tu dinero para que vaya creando más y creciendo más. Exacto, al final es llegar a hacer las paces con tu dinero y no ser un derrochador nato ni tampoco ser un ahorrador de estos excesivos, sino que el dinero al final tiene que ir fluyendo y tienes que ser inteligente en qué vas a gastarlo y en qué no vas a gastarlo, en qué vas a invertirlo y en qué no vas a invertirlo. Por lo tanto, ir aprendiendo, sobre todo ir leyendo, ir cultivando de otra gente que a lo mejor sí que sabe invertir, metiendo en fondos de alguna persona conocida, este tipo de cosas. Gente que sepa, al final. Nutrirnos de alguien que sepa. Exactamente, al final entender de dinero es una habilidad más y es una cosa que se tiene que entrenar, se tiene que aprender, tienes que estudiar en ello, tienes que saber muy bien cómo mover tu dinero, en qué gastar y en qué no gastar, en qué estar invirtiendo y en qué estás derrochando el dinero y saber tus gastos mensuales fijos para poder hacer un balance entre lo que te entra, lo que ingresas y lo que sale. Y cuando puedas aumentar tus fuentes de ingresos, diferentes fuentes de ingresos y que no siempre dependas de tu nómina o de tu trabajo estable como fuente de ingreso principal. También diversificar todo lo que puedas y encontrar diferentes fuentes de ingresos. Ahora vamos a entrar un poquito en los cuatro pilares, los cuatro pilares de la inteligencia financiera, que están los ingresos, los gastos, el ahorro y la inversión. Los ingresos lo que estábamos diciendo ahora, el ingreso más conocido es la nómina, el trabajo fijo que tienes. Después están ingresos, por ejemplo, por alquileres, la gente que tiene propiedades y tiene un alquiler, la gente que tiene un fondo indexado y va sacando de sus rendimientos con las inversiones y con el fondo y con las acciones. Está canales de YouTube y fuentes de ingresos como por ejemplo escribir un libro que toda la vida te va pagando mientras ese libro se vaya vendiendo. Y hay diferentes fuentes de ingresos disponibles y posibles para que tú puedas conseguir llegar a tener estas fuentes de ingresos diferentes a trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Si quieres seguir, Tony. Sí, no, al final es saber de dónde te viene el dinero. Que hay diferentes modelos, como ha dicho Core, que puede venir tanto de tu sueldo como de otros ingresos pasivos. Pero pasando a otro tema, los gastos. O sea, los gastos vienen por las pequeñas compras que hacemos, esas compras de comida, por ejemplo, compras de ir a cenar, y es donde tenemos que indagar sobre todo, es donde tenemos que mirar, donde controlamos más. ¿Por qué? Porque normalmente la gente suele gastar demasiado, o suele descontrolarse demasiado, o no tiene un tanto por ciento fijo donde colocar ese gasto mensual, por decirlo de alguna manera. Es muy importante saber lo que dice Tony, es muy importante saber un poquito cada mes en qué gastas, que si gimnasio, cuota de gimnasio, que si el teléfono, que si salir a cenar con los amigos, gasolina, tal y cual, para poder hacer una media. Dices, venga, yo necesito cada mes para vivir, necesito 400 euros, 500 euros, 600 euros, lo que sea. Y vas a hacer un balance con tus ingresos y tienes la capacidad de ahorro, digamos, que es el próximo tema que ahora vamos a hablar, que es
entre lo que ingresas y lo que ahorras, perdón, entre lo que ingresas, le quitas los gastos y lo que te queda es la capacidad de ahorro que tienes. La capacidad de ahorro ideal mínima es de un 10%, un 10, un 15% de todo lo que ingresas para poder después con este ahorro hacer un colchón financiero para imprevistos y cualquier cosa que te surja en el día a día, un problema, lo que sea, se te rompe algo en la casa, y para poder invertir, que es el cuarto punto y el punto al final más importante porque es el que te va, bueno, todos los puntos son igual de importantes, es verdad, pero el cuarto punto es el que te ayuda a crecer tu patrimonio, a crecer tus finanzas personales, a crecer tu dinero, y tienes que ser tienes que aprender cómo invertir porque hay 1000 maneras de invertir, no todas van a ser buenas para ti, cada persona tiene un perfil, digamos, que si más moderado, que si más arriesgado, y tienes que aprender de los mejores, como decía Tony, de alguien que sea un referente para ti, que sea bueno en este sector, que sea bueno invirtiendo, para que puedas aprender y para que puedas invertir de una manera inteligente y no a lo loco, como yo he hecho, por ejemplo. Antes invertía en cripto sin prácticamente mirar ni fundamentos, ni mirarme ni siquiera las estadísticas de la criptomoneda en sí. Y al final yo, en mi caso personal, lo hice más sencillo y pasé de invertir en criptomonedas que no conocía o prácticamente no conocía el proyecto a invertir solo en Bitcoin y haciendo DCA, que DCA es comprar cada mes o cada 2 semanas o cada semana un tanto por ciento o un número exacto de, por ejemplo, 100 euros cada 15 días o 100 euros cada mes. Vas comprando regularmente y así promedias el precio y sale una inversión más inteligente que no comprar algo loco. Exacto, exacto. Al final esa parte de inversión es lo que te hace generar capital a lo largo del tiempo. Sobre todo es lo que nos tenemos que enfocar más prácticamente y tenemos que destinar una parte, un porcentaje de nuestros ingresos a eso, porque eso al final es lo que nos va a generar una seguridad a futuro, digamos, invertir en un fondo indexado, invertir en criptos a lo mejor para más rentabilidad o más volatilidad. Eso ya es ir jugando. Por eso lo importante es sobre todo la educación, saber, vale, venga, vamos a informarnos sobre eso, vamos a estudiar, vamos a escuchar a alguien que sepa, vamos a dejarnos asesorar por alguien que ya lo lleva haciendo muchos años. Al final es llevar un par de pasos y después ya pasar a la acción. Ya invertir de manera más inteligente, decir, vale, ahora voy a invertir un 15% todo mi salario. Pues por lo tanto, de ese 15% tenemos que saber que un 80% más o menos tiene que ser seguro, después ese 20% que es restante, después lo tenemos que otra vez separar y tenemos que dar a lo mejor un 50% de media rentabilidad o de media volatilidad, digamos, y después ya el otro porcentaje, ya si quisiéramos ponerlo en acciones o quisiéramos ponerlo en criptos de más volatilidad, pues eso ya sería la de alta rentabilidad, pero claro, eso generaría mucha más inseguridad. Primero, más inseguridad y que a lo mejor podríamos perder ese dinero. Ese dinero es solo para hacer crecer de demás y arriesgarnos de demás. O sea, puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho. Exactamente. Al final hay miles de tipos de inversión. Están las criptomonedas, los fondos indexados, acciones por separado, bienes inmuebles, crowdfundings de startups o de inmobiliario, y al final es encontrar el que a ti más te gusta, el que te da más confianza. Y muy importante lo que hablábamos, diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta porque se puede ir a pique lo que estés comprando e invirtiendo. Necesitas estar diversificado para poder, por eso son tan interesantes los fondos indexados, porque suelen ser, bueno, son diversificados y está muy bien invertir en este tipo de productos. Ahora vamos a hablar de los errores comunes que te alejan de la libertad financiera, la tan ansiada libertad financiera que prácticamente todo el mundo busca, ese momento en el que no dependes de tus ingresos, que sabes que estás totalmente cubierto, tienes las necesidades de tu vida totalmente cubiertas y sabes que en principio si haces las cosas bien no te va a faltar nunca de nada porque has invertido, has ahorrado, has gastado, has ingresado de manera inteligente, lo que hablábamos antes. El primer error es vivir por encima de tus miedos. Es el famoso me lo merezco, gasto esto porque me lo merezco, necesito, yo qué sé, me doy este capricho porque me lo merezco. Esto te puede desestabilizar todas tus finanzas, simplemente esta mentalidad o este pensamiento te puede desestabilizar todas tus finanzas
por el simple hecho de que piensas de me lo merezco y me compro un coche más bueno que está por encima de mis capacidades. Por ejemplo, me merezco un Mercedes y a lo mejor te tendrías que conformar con un coche un poquito más humilde o lo que sea. Sí, al final es eso, tenemos que siempre ser conscientes de lo que podemos gastar. O sea, nunca gastar más de lo que podemos, porque al final eso lo que va a hacer es menguar nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de inversión y sobre todo va a desestabilizar mucho. Pensar que al final no vivimos una semana, o sea, cobramos a final de mes o a principios de mes y tenemos que vivir con ese dinero todo el mes, por lo tanto tenemos que ser inteligentes y repartirlo, o sea, no gastárnoslo todo en una semana y que después tener que vivir de alguien, ¿no? De papá y mamá, o tener que vivir de un préstamo, o tener que depender de otros para poder continuar, digamos. Después, el segundo error, por ejemplo, sería no tener un fondo de emergencia. Eso, claro, eso no lo podremos generar si no tenemos controlado, digamos, lo que gastamos. Por lo tanto, si vivimos por encima de nuestros medios, no podremos generar ahorro. Que eso al final es, no podemos generar ahorro y no podemos generar aparte un fondo de emergencia. Eso, explicado brevemente, básicamente es que tú destinas una parte, un porcentaje o una cantidad a un fondo, puede ser de baja rentabilidad, pero bueno, un fondo monetario, por ejemplo, y lo dejas allí y metes a lo mejor, yo qué sé, hasta 5.000 euros. Metes hasta 5.000 euros. Los gastos de entre 2 y 3 meses normalmente se suele hacer. Depende un poco con lo que tú quieras. Metes allí esa cantidad y lo dejas allí. Cuando lo necesitas, lo cojas, pero solo lo coges en emergencias, no lo coges para otras cosas, simplemente para emergencias. O para cuando te quedes sin trabajo. O yo qué sé, porque tienes que pagar al dentista, yo qué sé, y no tienes dinero de otras bandas, que no te tendría que pasar, pero bueno, lo podrías coger de allí, que serían emergencias, ¿vale? Exactamente. Lo que dice Tony, no sabes nunca lo que te va a pasar, puedes estar enfermo, puedes perder el trabajo, se te puede romper el coche, se te puede romper un electrodoméstico caro y necesitas tener un fondo de emergencia para estas ocasiones que necesites un dinero. Yo en mi caso intento tener un fondo de emergencia de 6 meses a un año, por si me pasara algo que no ingreso nada, que al menos durante medio año o un año pudiera tener este fondo de emergencia para ir tirando y así tienes 6 meses, un año para reaccionar, para encontrar un trabajo, para encontrar una fuente de ingresos o lo que sea. Vamos a pasar al último punto, al último error, perdón, más común que te aleja de la libertad financiera, que es no invertir por miedo. El famoso no, yo no quiero invertir porque sé que mi amigo ha perdido todo o no quiero invertirlo porque no lo entiendo y no quiero perder el dinero, prefiero ahorrar y tenerlo en el banco. Que ahorrar está muy bien, lo que hemos dicho es un punto muy importante para tu inteligencia financiera y para conseguir tu libertad financiera y para tus finanzas personales, pero el ahorro se queda ahí, no va a más, necesitas invertir para ir a más. No debes destinar lo que te queda después de gasto, no lo puedes tener todo en ahorro, necesitas tenerlo en inversión también, porque si no el ahorro se lo come la famosa inflación en el banco y cada año a año, tu poder adquisitivo es menor. Necesitas invertir con cabeza, necesitas aprender a invertir y necesitas saber que es una cosa que es muy a largo plazo. La inversión no es meter dinero ahora y ganar dinero en 2 meses o en 3 meses, esto es prácticamente imposible y tienes que acostumbrar a generar, así como tienes que acostumbrarte a generar el hábito de ahorro, tienes que generar el hábito de inversión también. Es muy interesante y muy apropiado el generar el hábito de ahorro más inversión. Es totalmente importantísimo. Sí, al final es lo que te generará capital a largo tiempo. O sea, tener un ahorro estabilizado, tener un fondo de emergencia estabilizado, tener unas inversiones estabilizadas, que siempre vais invirtiendo, que siempre vais ahorrando, que de esa manera también puedas ir gastando. O sea, que no solo sea tu vida por invertir, sino sea tu vida invirtiendo y a la vez pudiendo vivir. Pero claro, tenemos que ser realistas en dónde nos encontramos. Yo qué sé, si ahora cobras 1.200 euros por lo que sea, claro, no te podrás permitir lo que decía Core, un Mercedes o lo que sea. Tendrás que permitirte a lo mejor un coche un poquito de más baja gama y tendrás que ir subiendo. Si te molesta esa situación, pues tendrás que ir subiendo. Eso es lo que tendrás que buscar. No quejarte de dónde estás, sino
ir a buscar lo que lo que quieres al final. Y de esa parte lo que vas a ganar más es invirtiendo, sobre todo es destinando ese tanto por ciento a inversión. Después diversificándolo lo máximo, teniendo cosas de baja rentabilidad para seguridad, de media rentabilidad para generar un poco más de capital y de alta rentabilidad para jugar con ese riesgo de demás para poder generar más alta rentabilidad aún. Pero bueno, esos son los 3 errores más comunes. Ahora lo que vamos a daros es un par de consejos, ¿vale? Un par de hábitos para que os llevéis mejor con el dinero. Y el primero es básicamente controlar los gastos. O sea, una cosa tan fundamental y tan básica como decir, venga, este mes voy a controlar todos los gastos, desde el día 1 hasta el día 31, o del día 1 hasta el día 29, lo que sea, del mes que te toque. Vas a controlar los gastos de cada día, y al final del mes vas a hacer una auditoría contigo mismo, como si fuera un gestor o o el banco, por ejemplo, y vas a ser realista en tus gastos, en tus inversiones, en tu fondo de ahorro, lo que sea, ¿vale? Vas a analizar dónde estás gastando y dónde estás invirtiendo, dónde no estás gastando, dónde podrías quitar, dónde no podrías quitar, y eso te ayudará a ser realista con el nuevo plan financiero que vas a imponerte, por decirlo de alguna manera. Exactamente, este paso es crucial, es importantísimo, porque todo el mundo sabe lo que ingresa, pero muy poca gente sabe lo que gasta. Tienes que hacer un registro mensual de tus gastos para poder pasar lo que hablábamos antes: ingresos, gastos, ahorro, inversión. Si te salta el paso de los gastos y no sabes los gastos que tienes, no puedes saber el ahorro que puedes llegar a tener, y con el ahorro no puedes llegar a invertir. Por eso necesitas tener primordial un registro de gastos mensual, mes a mes, cada mes, ir haciendo la auditoría contigo mismo, como decía Tony. Otro hábito buenísimo también para el tema de finanzas personales es precisamente leer libros de finanzas personales, como puede ser El Padre Rico, Padre Pobre, que lo tenemos por aquí, o El Hombre Más Rico de Babilonia, o cualquier otro libro que sea un buen libro. Investigad que sea un buen libro, investigad al autor, investigad que sea un buen libro, que sea un libro con el que vas a aprender, y leerlo, tomad apuntes y ponerlo en práctica. Es la manera para aprender, es una de las maneras para aprender. También puedes coger un curso, puedes coger un mentor, puedes coger un coaching de finanzas, pero la manera calidad-precio mejor para aprender sobre finanzas es leyendo libros de finanzas personales. Es increíble este hábito. Sí, al final es eso, ganaréis en tanto incluyendo un hábito de lectura como incluyendo un hábito de querer aprender sobre finanzas. A lo mejor es lo que decía Core, si no aprendierais lo máximo de estos libros, podéis ir aprendiendo de mentores, de cursos, de expertos financieros, en bancos, en donde sea, ¿de acuerdo? Pero al final es ir instruyéndonos, es ir aumentando nuestro conocimiento de qué estamos haciendo con nuestro dinero, o qué podríamos hacer con nuestro dinero para poder llegar a ese punto donde estemos más tranquilos, donde podamos vivir libremente sin tener que estar ahogados por cada día o cada mes pensar, oh, no sé si voy a llegar, o no sé si estoy gastando mucho, pero al final saber qué estoy gastando y qué no estoy gastando, y qué estoy invirtiendo y qué no estoy invirtiendo. Pero bueno, eso también parte por el tercer consejo de que tienes que automatizar ciertas cosas. O sea, tienes que automatizar los porcentajes de todo de lo que estás moviendo con tu dinero. Y una de ellas es el ahorro. Ahora aquí, por ejemplo, hemos puesto el ahorro, pero también es la inversión, también es el gasto, también es lo que es el fondo de emergencia. Todo se tiene que automatizar, porque de esta manera tú sabrás que tienes tanto por ciento de tu sueldo para gastar. De esa manera tú te vas a ir gestionando y vas a decir, vale, pues yo puedo gastar hasta aquí, por lo tanto tendré que gastar X cada día, o X cada semana. Y de esa manera te vas a controlar un poquito a ti mismo o a ti mismo, ¿vale? Porque al final somos animales y nos tiramos mucho por el impulso, nos tiramos mucho por la emoción, y al final eso financieramente es fatal, no nos lleva a ninguna parte buena normalmente. Efectivamente, automatizar todo lo que sean todas tus finanzas personales en cada uno de los apartados diferentes,
Y lo que hablábamos ahora en específico, automatizar tu ahorro y saber dónde dirigir tu ahorro, automatizar dónde se va tu ahorro, si se va a un fondo de emergencia, si se va a un fondo de indexado, si se va a criptomonedas, si invierte en bienes inmuebles, pero tenerlo totalmente eh, automatizado al máximo, al máximo. El próximo hábito que queremos comentaros que mejora vuestra relación con el dinero es establecer metas financieras claras y visualizarlas. Por ejemplo, quiero comprar un coche, pues tienes que establecer unos pasos a seguir para poder llegar a comprar este coche. Necesito disminuir mis gastos, primer paso. No, bueno, mi primer paso, necesito aumentar mis ingresos, por ejemplo. Pues hago un proyecto paralelo a mi trabajo, intento crear una empresa, intento, yo qué sé, me pongo de autónomo y trabajo de algo, abro un canal de YouTube, hago un podcast, escribo un libro, lo que sea, para intentar tener unos ingresos extra. Después, necesito disminuir mis gastos para poder conseguir más dinero para el ahorro. Tener más ahorro y con el ahorro que has automatizado y has maximizado, llega el momento de poder invertir más. Con el invertir más, puedes comprar, por ejemplo, puedes invertir en un coche. Bueno, un coche no es una inversión, es un pasivo al final, pero te estableces la meta de comprar un coche y destinas un tanto por ciento de tu ahorro a lo guardas para destinarlo a la compra final del coche, por ejemplo. O, por ejemplo, lo mismo con un inmueble. Destinas dinero durante meses y meses y meses y meses y meses y años, desgraciadamente, para llegar a comprar una casa. Y tienes que establecer las metas financieras que quieras, sea comprar un coche, sea comprar una casa, sea irte de viaje, lo que sea. Lo tienes que establecer punto por punto, el camino que debes de seguir para conseguirlo y lo tienes que visualizar para conseguirlo. Exacto, al final piensa que si no hay un objetivo, si no hay un final, el cerebro se va por las ramas. Al final lo importante es siempre saber qué camino debemos tomar, aunque después el camino sea sinuoso o se complique más de la cuenta, pero que lo importante es decir, vale, yo quiero llegar hasta aquí. Y llegar hasta aquí significa hacer A, B, C, D, E, ya me entendéis, una serie de pasos hasta llegar a ese punto. Por lo tanto, tenemos que visualizarlo, como dice Core, tenemos que saber hacia dónde vamos porque así no nos perderemos, que digamos. Como siguiente consejo y último, es que no contratéis el dinero como un tabú. Al final todo el mundo gana su dinero, todo el mundo gestiona su dinero, todo el mundo invierte su dinero, por lo tanto a lo mejor os podéis instruir de la otra gente, aunque no tengan no tengan tus mismas convicciones a lo mejor para ser un poco más inteligente financieramente. Sí que es verdad que puedes instruirte con ellos diciendo, vale, hostia, es verdad que ellos también gastan mucho y si salgo con ellos a lo mejor es que estoy gastando también mucho, por lo tanto tendremos que mirar de hacer otros planes, a lo mejor tenemos que ir modificando esos movimientos y a lo mejor ir juntándonos con otra gente para poder aprender más, que a lo mejor esté más afín a nuestro objetivo de querer mejorar nuestras finanzas personales, por lo tanto ir hablando de dinero porque así, de esta manera, puedes generar esas conversas donde a lo mejor puede salir pues, contenido o puede salir algún aprendizaje para nosotros mismos, incluso para la otra persona a lo mejor, porque a lo mejor puede repensar lo que está diciendo. Exactamente, desgraciadamente el dinero es un tema tabú, como decía Tony, y hay mucha gente que le tiene miedo al dinero y le tiene miedo a la conversación sobre el dinero. Y nosotros os proponemos que como hábito habléis de dinero con vuestros amigos, con vuestros familiares, con vuestras parejas, para llegar a normalizar el dinero lo máximo posible, porque todo el mundo ingresa, todo el mundo gasta, todo el mundo debería ahorrar y todo el mundo, por supuesto, debería invertir. Y es muy interesante hablarlo con tus allegados, con tus cercanos, para poder, lo que dice Tony, llegar a un punto común a lo mejor y aprender de otros o comparar tu posición con la de tus amigos o familiares y poder llegar a tener una inteligencia financiera mucho, mucho más alta, la verdad. Pero bueno, yo creo que ha sido un podcast un poco corto. Como habéis podido ver, no es un tema que dominemos, pero bueno, nos hemos preparado un poco de script para al menos guiarnos un poquito. Es verdad que aunque hayamos hecho un script y no sea un tema que dominemos, al final lo aplicamos. En una parte o en otra sí lo aplicamos en nuestras vidas. Y solo quiero dejaros aquí una llamada, digamos, para que nos escribáis en comentarios a ver cómo gestionáis vosotros vuestro dinero
y a ver cómo mejoraríais vuestras finanzas si pudierais hacer esa auditoría, como dije antes, de los 30 días. Exactamente, dejadnos en comentarios qué hábitos financieros tenéis, en qué invertís y nosotros lo vamos a leer encantados. Así que hasta otra, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos. Y muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.